El fracaso es muy amargo, pero está el fracaso de lo que planificaste y no se cumplió y lo que construiste y lo perdiste. ¿Podrías decir tú que has fracasado en algo? Sí. O sea, creo que he fracasado mucho más de lo que he tenido victorias y muchas veces fracasamos es por el mismo tema de que nos alejamos del plan de Dios para nuestras vidas. Porque nunca buscamos la intención de conocer el plan de Dios. El que el Señor te vea y diga, lo estás haciendo bien, debe ser algo gratificante. Sí. Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio Entre Ruido Podcast, donde le bajamos el volumen al ruido del mundo y escuchamos la voz del Creador. Hola, ¿cómo están? Feliz martes a todos. Sí, feliz Una vez martes. más, qué bueno encontrarnos. Han sido semanas de buenos temas, Lechka. Sí. De buenos temas. De buenos feedback. De buenos feedbacks, ¿cierto? No pensamos, bueno, yo no lo pensé, ¿Qué? que íbamos a resonar tanto con nuestra audiencia. Sí, hubo mucho, hasta debates hubo y nos hicieron llegar los debates, opiniones, testimonios, personas que nos conocemos, la mayoría son familia, pero igual, otra parte, hay personas que nos han mandado sus testimonios y han sido muy bonitos escucharlos, Sí. porque hasta... O leerlos. Y claro, leerlos y que muchos se han desahogado también por medio de todos estos podcasts y dicen, nosotros también vivimos eso. Y claro, a nosotros nos impacta porque pensábamos que éramos los únicos. Pensamos que estábamos hablando nosotros acá... Locuras. O sea, un poco sí. Pero no pensamos que íbamos a conectar con tantos. Así que qué bien que Dios ha podido usar este espacio. Nuestro espacio, su espacio. El sillón. Nuestro Su sillón. para que muchas personas sean bendecidas con este mensaje. Hemos tocado temas fuertes. O sea, de hecho, anteriores hemos dicho como que a quién le gusta sufrir y todo eso. Pero es que la verdad, en esta vida va a haber muchas aflicciones y mucho sufrimiento. Hemos tocado temas de ansiedad, de depresión, de sufrimiento en general. Y hoy, como tal, vamos a tocar otro tema de cosas que obviamente pasan en nuestras vidas y que es frustrante, llega a ser muy doloroso también. Pero es que nadie piensa o se planea fracasar en esta vida. Sí, definitivamente. Nadie cuenta el fracaso como parte de su plan de vida. No. Sí, a todos nos ha pasado que desde chicos comenzamos a planear nuestra vida. Desde qué queremos ser, dónde queremos vivir, con quién queremos casarnos o estar. O sea, es como que algo natural desde chicos. Sí, de hecho, desde las edades más pequeñas dice, yo cuando sea grande quiero ser maestra, yo cuando sea grande quiero ser médico. O sea, es algo, desde pequeñito natural, vamos planificando. Natural, porque claro, uno es una persona imaginativa, un ser imaginativo. Claro, se ilusiona. Y uno quiere lo mejor para su vida, y uno trata de prepararse para lo mejor. Sí. Pero como decía Lechka, en ese plan que nosotros hacemos, no contamos con el fracaso, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vivimos en Chile, que es un país sísmico, acá hay planes de contingencia en caso de que algo malo pueda suceder. Esperemos que no. Pero en caso de tsunami o en caso de un gran terremoto hay planes para eso. Uno en general en la vida, el humano común, no se prepara para lo peor, sino uno piensa siempre lo mejor. Claro. Y yo creo que allí está el detalle, el meollo del asunto, porque como tú decías, Lechka, al principio, este mundo no es color de rosas, ¿cierto? En el mundo, este mundo que vivimos. Y tristemente muchas veces el plan que nosotros nos trazamos no va no funciona como tal. Y comenzamos a fracasar. Sí. Y ese fracaso comienza a ser en nosotros un peso en nuestras vidas. Y que puede haber como que un fracaso en tu vida muy grande, pero realmente hay pequeños fracasos también. Pero uno se imagina o uno sabe que en esos pequeños fracasos igual uno aprende. O va un caminito así recto y te desvía un poquito, pero es parte de nuestras vidas. Y claro, como decíamos, no es algo que lo planificamos, no es algo que pensamos, y a medida que uno va creciendo va agregando sueños, va agregando planes, pero no piensa como lo negativo de la vida, como que todo el mundo piensa, yo lo voy a lograr, yo voy a llegar a mi meta, yo voy a llegar a mi sueño, pero esos desvíos no los planificas. Sí, no, definitivamente. Hace no mucho estaba viendo un video por Instagram, un reel, que me parecía una pareja
Es un poco entre gracioso y triste porque la mujer acaba de cumplir 40 años y cae en una crisis en medio del video y comienza a llorar, como que dándose cuenta que pasaron 40 años de su vida y ella qué había hecho. ¿Qué hizo con esos 40 años que ella había atrás y lo que no se ha cumplido todo lo que ella quería? Es un poquito gracioso, no por ella, sino por el esposo que está al lado, porque es como que están grabando el video y el esposo, ella comienza a llorar y el esposo, ¿pero qué pasó? Sí. Claro, pero muchas personas se sienten así. Claro. Muchas personas dicen, bueno, llegué a los 40, no sé ni cómo llegué. El plan que tenía para mi vida no lo tengo aún, no se cumplió ni siquiera el 5%. Claro. Entonces, entiendo eso. Muchos podemos relacionarse con ese tipo de dolor porque la vida que estamos viviendo hoy no fue lo que pensamos cuando teníamos 10 años, ni siquiera cuando teníamos 20, que aún tenemos fuerza y somos jóvenes para seguir adelante. Entonces, queremos hablar de cómo batallar con eso y cómo aceptarnos y cómo una respuesta en medio de toda esta frustración. Y es que es muy doloroso porque igual a medida que uno va envejeciendo no puedes devolver el tiempo. Sí, claro. No es que voy a volver otra vez a los 10 años y voy a hacer esto que he soñado, que planeaba. No, o sea, ya es como, ya lo que viví. Y claro, por eso es que cuando las personas mayores, más los ancianos, dan la vuelta a su vida y dicen, qué triste que no pude haber hecho esto, no pude planificar esto, lo hubiese hecho de mi juventud. Por eso normalmente uno de los consejos que le da a los jóvenes, aprovechen la vida, o sea, disfruten sí, sanamente sí, pero todas las oportunidades que se les presenten, aprovechenlo, porque va a ser enriquecedor, para que no llegues a tu vejez y digas, no me disfruté la vida como debería ser. Entonces ese dolor es amargo, cuando el fracaso es muy amargo, es algo, obviamente, como hemos dicho, es muy doloroso, pero está el fracaso de lo que planificaste y no se cumplió, y lo que está el otro fracaso de lo que construiste y lo perdiste. Sí, que creo que cualquiera de los dos casos es fuerte, Eresca. ¿Podrías decir tú que has fracasado en algo? Sí. Uy, sí. O sea, hay pequeños fracasos. Y de hecho contaba anteriormente como que yo planificaba o siempre mi sueño fue estudiar en Estados Unidos y no lo logré. Y recuerdo que esa noche yo lloré toda la noche y uno dirá, ay, sí, pobrecita, o sea, como que fracasó, no sé si decir tonto, pero es como muy de niños, pero sí, y más cuando uno, como decíamos, planificamos una vida y como que nuestro sueño es estar casada a tal edad, tener hijos a tal edad, es mi sueño, es un gran sueño. Y hace un tiempo atrás se cerró ese proyecto de vida y la pasé muy, muy mal. Más allá de lo que pasé con la persona, fue como el cerrar ese proyecto de vida. Eso es un fracaso que ha sido muy doloroso, obviamente, y fue un proceso que viví muy largo, pero recordar y de ese momento, igual esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahora entiendo el porqué de ese fracaso. Claro. Sí, un poquito de tener el tiempo para asimilar también ese periodo de luto que uno puede tener cuando un plan no se cumple. Entendiendo que, bueno, eso, sí, entendiendo que tal vez es mi plan, y ahí es lo que quiero llegar, es mi plan, es lo que yo tenía como un proyecto de vida, como decías tú, pero tal vez no es el de Dios. Todos estamos luchando con fracasos. Yo, en mi caso, igual. He fracasado, creo que he fracasado mucho más de lo que he tenido victorias y, como tú dices, pequeños fracasos, pero yo creo que no tener una familia a tal edad ha pegado en mi vida, ha pegado en mi corazón. Para mí era un plan de vida. A los 30 años ya yo voy a cerrar mi capítulo, voy a tener mi familia, voy a tener a mis hijos y voy a vivir. Yo creo que a manera de chiste yo decía, bueno, yo llego a los 30, me caso, tengo mi familia y viene Cristo y nos lleva. Como que ahí terminaba mi plan, ¿sí? O sea, sí. Nunca pude ver más allá. Hoy día vivo, quiero decir que no vivo con ese fracaso, porque tuve el tiempo para entender y conocer el corazón de Dios. Y yo creo que ahí es lo que vamos. Porque muchas veces no sabemos cómo
tratar este tiempo cuando nos sentimos fracasados, cuando sentimos que nuestro plan no funcionó bien, nuestro plan de vida, nuestro plan con nuestra familia. Tal vez hay personas que nos están escuchando que han sufrido, han vivido con el divorcio, con el estigma del divorcio, no funcionó su plan de vida de familia y se divorciaron y sienten que son hoy un fracaso. Hay personas que tal vez nos están escuchando que quisieron tener un trabajo ideal y tal vez no pudieron prepararse de tal manera para llegarlo y no lo consiguieron, y ahora dicen, ¿ahora qué de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Si esto es lo que yo quería hacer y de eso. Pero yo he aprendido a confiar en el Señor y a conocer al Señor, porque entendí que eran mis planes, eran mis deseos, era mi manera y no la del Señor. Y muchas veces fracasamos es por el mismo tema de que nos alejamos del plan de Dios para nuestras vidas. Porque nunca buscamos la intención de conocer el plan de Dios. Sí. Y por eso personas como la que te dije, la chica de los 40 años, pueden llegar a esa edad y decir, no sé qué hice con mi vida, porque nunca lo buscó donde realmente era importante, que era buscar al Señor, conocer el corazón de Dios y conocer el sueño de Dios para nosotros, el propósito de Dios para nuestra vida. Sí, igual es importante que obviamente el fracaso es doloroso, pero hay que vivir el duelo, hay que vivir ese luto y hay que llorarlo. O sea, es algo que se cerró, es algo que uno siempre pide al Señor, abre puertas, Señor, dame la oportunidad de, dame esto, dame lo otro, pero también hay que entender los no del Señor, también hay que entender esas puertas cerradas, que todo tiene un propósito. Nosotros podemos tener miles de planes en nuestra vida, pero todo tiene que, o el Señor, muchos de esos no lo va a cumplir solo para que Él cumpla su propósito en nosotros. Correcto. Entonces hay muchos planes, pero hay un solo propósito. Correcto. Y el Señor va a abrir y cerrar puertas dependiendo del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Sí, correcto. Yo creo que es importante vivir ese duelo, más no quedarse allí. Claro. No quedarse pegados a ese sentimiento de dolor, de fracaso, de tristeza. Porque muchas veces nos aferramos, no, es que yo quise ser tal. No, es que yo fuera sido esto. No, es que yo tuve la oportunidad para hacer esto y fracasé. Entonces, está bien, como tú decías, tener ese tiempo de reflexión, de duelo, pero no quedarse ahí emocionalmente. Claro. Dios tiene algo mejor para nosotros. Sí. Como tú decías, hay muchos planes, muchos caminos que el hombre hace, pero hay un solo propósito, que es el que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sí, de hecho en Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Sí. Así que el fracaso no es el final. El fracaso no es el final. Y muchas veces nos derrumbamos pensando que nuestra vida se terminó. Ya no pude cumplir mi mayor sueño, no pude cumplir esta meta que quise, no pude estudiar la carrera que quería, no pude hacer la familia que quería, ya mi vida terminó, hasta aquí llegué yo. Y muchas veces pensamos de esa manera errónea, pero realmente es porque el Señor está quebrando o está rompiendo algo, pero es porque va a haber una transformación en nuestras vidas. Sí, no te quedes con ese sentimiento de culpa o de frustración o de que, bueno, ya voy a caminar esta vida, pero ya como que no hay un sentir, un propósito mío como para seguir adelante. No te quedes con eso, porque Dios está trabajando, quiere trabajar contigo, quiere empezar a romper todos esos planes que tú tenías que tal vez te alejaban de Él. Sí. Y ese fracaso, entre comillas, para ti puede ser una victoria para el Señor, puede ser un triunfo para el Señor, pero tiene que haber un proceso de... Entonces, no vivamos comparándonos a otros, porque ese es el tema. También vivimos en una cultura que lo hemos hablado antes, una cultura de éxito, una cultura de peso invisible, pero que debes tener ciertas cosas antes de tal edad. Claro. Porque si no estás cumpliendo las cosas. Tienes que tener un buen trabajo antes de los 25 años, porque tienes que graduarte antes de desde los 18, antes de los 25, para que puedas conseguir un trabajo excelente, para que puedas vivir de una manera. Entonces, como que hay una presión externa que nos lleva a eso. Entonces, claro, nosotros si no nos movemos en ese reloj del mundo, es como que comienza a afectarnos. No, ya tengo... Y eso nos pasa mucho, ya tengo tantos años y no he logrado nada, no he sacado una carrera, no tengo un trabajo estable, no tengo un matrimonio ideal. O sea, es como que vas contando las horas que te faltan y eso
eso comienza a ser una carga, una mochila pesada en tu vida. Es entender que no va por ahí. No va por ahí. Y en este caso estamos hablando de cosas que tal vez queremos llegar a hacer y no logramos. Pero también el fracaso va de que qué pasa con las personas que sí consiguieron su plan perfecto, pero eso los ha alejado de Dios. ¿Qué pasa con esas personas que sí tienen un trabajo exitoso, pero están alejados del Señor? También se le llama fracaso a eso. Sí. ¿Qué pasa con las personas que tienen una familia estable, que tienen una familia hermosísima, pero tristemente no buscan a Dios y se alejan de Él? ¿Se puede llamar éxito a eso que tienen? Pero es que cada fracaso es una escalera hacia su llamado. Pero si el fracaso es el inicio del plan de Dios, nunca pensamos en eso. Como que si fracasamos, cerramos un episodio de nuestras vidas, pero ahí es donde comienza el Señor a orar. Y vemos muchos ejemplos en la palabra, o sea, las vidas de aquellos personajes bíblicos, ¿no? En Moisés, José, ellos pasaron muchas cosas en su vida que se podría decir fracaso, pero realmente era el Señor obrando en ellos, procesando en ellos, pero porque tenía un plan para ellos. Y si vemos el final de cada una de esas vidas, vemos que el Señor cumple su propósito en ellos, pero no se han dado cuenta que cada fracaso que vivieron en su pasado, no sé, por ejemplo, José, que fue vendido por sus hermanos, fue prisionero, todo el tema, pero cada fracaso lo llevó a lo que el Dios tenía planeado para ellos. Sí, por lo menos hablando de los personajes bíblicos, por lo menos en Moisés podemos ver lo que acabo de decir yo. En Moisés podemos ver que él era un hombre, un príncipe de Egipto, una persona que lo tenía todo, ya estaba todo resuelto en su vida. Fracasos para él no era, pero hay un punto en que Dios se le revela y dice, mira, necesito que libertes a mi pueblo. No. Y él tuvo que dejar todo, irse al desierto 40 años con el Señor, ser preparado, ser moldeado, y para cumplir el propósito de Dios. Sí. Tal vez estamos viviendo, hay personas que están viviendo una gran vida, están viviendo con grandes trabajos, que están viviendo una situación excelente, pero su corazón se ha alejado del Señor. Y hoy Dios te está llamando y te dice, hey, necesito que vengas a mi presencia, necesito que dejes todo y me sigas. Estamos dispuestos a ser como Moisés, a dejar todo lo que conocemos, todo el éxito que tenemos y decir, lo tomo como fracaso y quiero vivir ahora una vida de triunfo, pero con el Señor de mi lado. Quiero cumplir su propósito, quiero cumplir el sueño que Él tiene para mí. ¿Estamos dispuestos a eso? Está difícil. En el caso de José, es un tema heavy porque él ya sabía lo que Dios... A mí me encanta la historia de siempre José. Es un tema que él ya sabía lo que Dios quería para él, porque se lo había revelado en sueños, ¿cierto? Claro. Pero no estaba preparado para vivirlo, no tenía el carácter para vivirlo. Entonces, intentando apresurar eso, se gana el celo de sus hermanos. Se gana también la reprensión de sus padres, porque hay un punto en que José le cuenta el sueño a sus padres y sus padres lo reprenden por eso, porque no estaba listo para eso. Entonces tuvo que vivir ciertos fracasos. Fue vendido, fue llevado como esclavo, después sí. Dios comenzó a prepararlos. Tal vez esos fracasos que estamos viendo hoy son la preparación para comenzar a vivir el sueño y el propósito de Dios en nuestras vidas, para acercarnos más a Él. Y es allí donde vamos a encontrar fortaleza, es allí donde vamos a decir, es por eso que viví todo lo que he vivido, es por eso que ahora entiendo por qué me sentía de esta manera. Claro, era lo que yo les decía, sí, yo viví mi luto, mi duelo de mi fracaso, pero hoy por hoy yo puedo entender el por qué ese fracaso. Y ahora vivir el sueño que Dios tiene planeado en mi vida. No hace mucho cumpleaños y una amiga me dijo como que espero que cumplas el sueño que Dios tiene para ti. Normalmente dice, ay, espero que Dios cumpla los anhelos de tu corazón, lo que tú quieres. No, pero esta persona me dijo que Dios cumpla el sueño que tiene para ti, para mí. O sea, yo leí el mensaje y me puse a llorar. Yo decía, nadie me escribió eso, pero qué deseo tan lindo decir que el Señor cumple su sueño en mí. O sea, el que el Señor te vea y diga, lo estás haciendo bien, debe ser algo gratificante. Decir que estoy cumpliendo el sueño que Dios tiene para mi vida. Sí, creo que es eso, es dejar nuestros deseos y nuestros anhelos y comenzar a vivir el sueño del Señor, que el Señor, me lo imagino de esa manera, el Señor desde arriba te diga, hey, agrada lo que estás haciendo, me agrada, sé que te ha costado,
Cada lágrima. Sé que te ha costado cada lágrima, cada proceso. Pero qué bueno es tenerte en medio de mi voluntad. Que te diga siervo fiel. Que llegue y te diga qué buen siervo fiel has sido. Sé todo tu proceso. Y tuve que, ese barro en sus manos, tuve que destruirte varias veces y dar golpes y moldearte. Eso duele. Pero él hace una obra maestra. Así es. Él es el mayor artista del universo. Así que sé que si él no está moldeando, sé que si él no está preparando, es porque va a ser una obra de arte. Entonces, muchas veces en el momento no lo vamos a entender el fracaso y vamos a saber que no es el final. No es el final. Sí, no es el final lo que estás pasando en tu proceso. No es tu identidad. No es el final. Tu identidad. Y en este momento, si estás pasando por un fracaso en tu vida o te sientes derrotado, te sientes ese sentimiento amargo que hablábamos al principio, preguntar al Señor, no por qué estoy viviendo esto, no, sino para qué estoy viviendo esto. ¿Qué propósito hay detrás de este fracaso? Correcto. Porque uno cree que es el final, pero no. Es el comienzo de algo grande. Tu fracaso es el comienzo del plan de Dios en tu vida. Mm. Y la mentira más grande de este episodio es que no era tu plan, no era el plan A. Era tu plan A, pero no el del Señor. Mm. El tema es que vivimos mucho tiempo queriendo cumplir nuestros deseos y nuestros anhelos. Pero cuando entendemos, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de lucha, cuando entendemos y comenzamos a conocer el corazón de Dios y empezamos a conocer lo que Él quiere para nosotros, créanme que no hay mejor lugar que estar en medio de su presencia, de vivir su sueño y decir, sí Señor, esto es lo que te agrada, cada paso que estoy dando me está acercando más a ti, al sueño que tienes para mí, para que tú seas glorificado. Créanme que eso te cambia la perspectiva, porque ves tu pasado no como una derrota o como un fracaso, sino ves tu pasado como una preparación para lo que Dios quiere para tu vida. Todo lo que viviste ha sido pasado por el fuego, ha sido pasado por el horno. Y hoy estás aquí sirviendo, serviste al Señor, tu fe fue probada y aún así estás acá. Entonces no es una derrota, no es un fracaso, porque eso te acercó más a Dios, sí. Eso te afirmó en sus caminos, eso te dio la verdadera victoria. Y ahora estás comenzando a vivir el verdadero plan A, el plan original, el plan de Dios para nosotros. Y como dice Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces fracasar no te hace inútil, no. Te hará usable para gloria de Dios. Así es. Así es, espero que este capítulo sea de bendición para sus vidas. Es un tema que para nosotros ha sido un tema sensible, que aún estamos viviendo y estamos tratando de aprender de lo que Dios quiere enseñarnos. Así que lo compartimos con ustedes por lo mismo. Yo creo que debería para otro. Sí, yo creo que sí. Otra parte. Vamos a ver. Segunda parte. Segunda parte. Entonces, si te has sentido fracasado o te estás sintiendo de esa manera, corre a los brazos del Señor. Corre a su corazón. Conócelo. Conoce lo que Él tiene para ti. Créeme que algo tiene para ti. Sí. Y comienza a obedecerlo. Si te toca soltar cosas y dejar de hacer cosas que estás haciendo hoy que crees que te están haciendo sentir bien y Dios te está llamando a dejarlo para que le sigas, hazlo, no lo dudes. Sé que al principio da miedo, sé que puede ser aterrorizante soltar, hasta doloroso, soltar la cuerda y confiar, pero si Dios te está llamando, créeme que Él te va a sostener con su mano. Sí. No estás solo. Así que, y si hasta ahora has vivido como un fracasado, esa es la oportunidad para conocer el corazón de Dios y vivir el verdadero sueño de Dios para ti. Sí, anhelemos ese sueño que Dios tiene para nosotros y preguntémosle, ¿cuál es el propósito que tú tienes en nuestras vidas? Y yo sé que el Señor nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a dar la respuesta, va a abrir puertas, va a cerrar puertas y va a decir, esto es lo que yo quiero para ti, pero en ese tiempo obedezcamos. Amén. Así que con ustedes, Daniel y Leshka, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga. Chao, chao.